Pues yo me llamo Lidia Chico, fui la primera presidenta del chapter de Nueva York y fue una experiencia, yo estuve durante un año porque luego ya me fui de Estados Unidos y fue una experiencia pues maravillosa donde nos juntamos un montón de personas con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer muchas cosas y sin pocos recursos o ninguno, mejor dicho. Entonces empezamos con todas las ganas del mundo para comunicarnos entre nosotros y para mostrar a la comunidad lo que era científica, que estábamos todos juntos y cómo ayudarnos en todas las cositas que nos iban ocurriendo, no solamente en cada uno de nuestros trabajos, sino también pues todo lo que era el estar en Estados Unidos, pues estar allí y hacerte un poco al mundo, ¿no? Me llamo Marian Mellén y estuve desde 2010 hasta 2018 en Nueva York, en la Universidad Rockefeller. Me fui para hacer una estancia postdoctoral, luego estuve de Research Associate allí una temporada y me volví a España, en concreto a Madrid, y me incorporé a la Universidad Francisco de Vitoria, donde soy profesora y donde ahora pues estoy comenzando una línea de investigación. Soy la doctora Elizabeth Iago Navarro. Llegué a Nueva York en el 2012 para hacer un postdoctoral en el Albert Einstein College of Medicine y luego estuve como Research Scientist también en Stony Brook y después de eso pasé al Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. Y desde el año pasado me he vuelto a España, estoy en Barcelona trabajando en el IES Global, en el Instituto de Salud Global de Barcelona como Project Manager de un grupo de trabajo sobre Preparedness and Response para crisis sanitarias y además hago trabajo consultoría para el Departamento de Salud de Nueva York. Bueno, yo soy Gaizka Otaegui. Estuve en ECUSA, en el capítulo de ECUSA en Nueva York. Participé en la fundación cuando nos llamó Ana, ¿cómo se apellida? Ana. Elorza. Nos llamó de la embajada y nos dio la idea de formar el capítulo de Nueva York, porque ya habían formado el de Washington y creo que estaba el de Chicago en ciernes. Entonces, a partir de ahí, creo que se formó un grupo de voluntarios, que estaban todos los que estamos aquí, y en menos de 6 meses, con la dirección de Chico, hicimos la fundación de CUSA. Soy Carmen de Sena Tomás, soy bióloga, estudié biología en la Universidad de Salamanca y luego hice el doctorado en Madrid, en el Centro Nacional de Biotecnología. Y al terminar la tesis decidí ir de doctorado de postdoc a Cornell, a Nueva York, en un laboratorio que ya lo conocía porque ya había hecho una estancia breve durante el doctorado y entonces pues decidí ir para allá de postdoc. Ya al final de la tesis y mientras estuve haciendo ese postdoctorado corto, empecé a interesarme por pez cebra y desarrollo, estudiar desarrollo. Así que mientras hice ese postdoc corto, empecé a contactar laboratorios para un siguiente postdoc. Y me fui y pude transicionar y empecé a trabajar en desarrollo cardíaco y regeneración cardíaca en pez cebra en la Universidad de Columbia. Junto con mi pareja decidimos volver a Europa, porque llegó un momento que llevas de muchos años allí en Estados Unidos y entonces tienes que plantearte o me quedo o me vuelvo. Entonces en nuestro caso decidimos volvernos y empecé a trabajar de postdoc también, senior postdoc en el Instituto de Medicina Molecular en Lisboa, donde llevo trabajando 3 años estudiando regeneración de médula espinal en pez cebra. Soy miembro fundadora de ECUSA Nueva York. Y entonces cuando se formó ECUSA en Washington DC, desde allí pues contactaron a los españoles que había en Nueva York proponiéndoles la idea de si queríamos hacer un ECUSA también en Nueva York. O sea, a mí se me daba bien lo de organizar y las cuentas y todo eso y acabé siendo la tesorera del capítulo, que años después, en el 2016, acabé siendo la tesorera nacional de CUSA y aparte estaba en el grupo de trabajo de Professional Development también.
Pues yo me vinculé más fundamentalmente, bueno, en la primera organización, los primeros que éramos, como dice Eli, pues básicamente hacían las funciones que más o menos necesitábamos, pero sí que como al año así más o menos, o quizá menos tiempo, me involucré más en la organización del primer congreso de españoles científicos en Estados Unidos con los otros capítulos, con el capítulo de DC, de Washington, y con el de Midtown, que son los que estaban presentes en el evento. Al principio yo era vocal, porque las vicepresidentas y vicepresidentas eran Lidia y, ¿cómo se llama? Y Ana. Y eso es. Y en 6 meses empujamos el proyecto y tuvo muchísimo éxito al principio porque creo que había una universidad allí. Y esto fue hace esto, chicas, ¿en qué año fue, chicas? En 2013 creo que se lanzó. No, 2013, 14 fue. 2014. Bueno, pues una de las aportaciones más importantes de mi trayectoria en ECUSA yo creo que fue el Welcome Package. Fue una idea que surgió desde el principio que se creó ECUSA en Nueva York, el intentar hacer una guía. Y al principio lo estuvimos dirigiendo Jimena Valeriola y yo, junto con un grupillo de voluntarios, bueno, muy importantes, porque la verdad es que la guía, el Welcome Package es una guía muy amplia que aúna muchísimos temas distintos. Entonces, para poder realizarla tuvimos que dividirnos el trabajo entre varias personas. Bueno, pues sí, por aquellas fechas, en 2014, empezó a fraguarse el chapter, el capítulo de ECUSA Nueva York. Muy poquito antes, creo que un año antes o así, había comenzado también ECUSA en otros estados dentro de Estados Unidos, y también en Europa empezaron a fraguarse las primeras, digamos, asociaciones de científicos españoles en el extranjero que permanecen. A ver, pues los primeros años de ECUSA en Nueva York, la verdad es que éramos poquitos, la Junta, y todos teníamos muchas ganas. Entonces, en todos los eventos que se organizaron, todos participábamos. Y entonces, en la época al final de presidenta, sí que estaba divulgación, estaba ECUSA en las escuelas, teníamos unos eran de fundraising, un grupo de trabajo de fundraising, asesoría, comunicación. MECUSA estaba empezando también en Nueva York. Yo creo que la diferencia y lo que hizo que realmente ECUSA exista a día de hoy todavía es precisamente el apoyo. Primero, el apoyo entre grupos que ya existían o que se fundaron más tarde, pero con los que ha tenido comunicación, como Washington, como Midtown, como los de, ¿cómo se llaman? Los de California, los de Boston. Eso, los de la costa oeste, eso es. Y también alguna relación también con los de Europa. Y todas estas relaciones se vieron también fomentadas por el apoyo. Tuvimos, yo creo, casi primera vez apoyo de FIT, apoyo de la Ramón Areces, incluso de Casa Real, que vino en aquel congreso al principio. Es decir, de alguna manera se vieron fomentadas todas las buenas comunicaciones y todas las ideas que empezábamos a tener sobre la mesa con el apoyo que igual previamente otros grupos científicos en el extranjero pues no habían tenido. Y creo que también mucho de las sinergias que se encontraron es que muchos nos conocíamos también antes de emigrar a Estados Unidos, entonces ya los vínculos los teníamos, tenemos vínculos como amigos, y lo que nos faltaba pues era hacer un vínculo profesional y crear la asociación. Así que sí, todo comenzaron, pero yo creo que lo que dice Marian del apoyo institucional fue muy clave a la hora de formarse el capítulo de Nueva York, porque yo creo que interesaba, viéndose, el primero que se formó era el DDC, que hubiera algo en Nueva York cuando éramos una de las ciudades que más talento español estaba recibiendo, y estábamos muchos trabajando en temas de investigación en el área triestatal, porque el capítulo de Nueva York en realidad nacía para que también acogiera a los de New Jersey, Connecticut y la parte de Nueva York.